Introducción a las cadenas de impacto para el análisis de riesgo climático. Este video es una introducción a las cadenas de impacto, que son una herramienta importante en la evaluación del riesgo climático, el cual puede proveer puntos de entrada para la identificación de opciones de adaptación en el fomento de cadenas de valor. Esta herramienta nos va a ayudar a sistematizar y priorizar los factores que conducen el riesgo en el sistema, comprender mejor las relaciones causa-efecto, responder la pregunta ¿qué está contribuyendo al riesgo? Las cadenas de impacto se conforman de componentes de riesgo como la amenaza climática, exposición, vulnerabilidad y factores subyacentes de cada uno de los componentes, los recuadros blancos. El componente de la amenaza climática incluye factores relacionados con la señal climática. El componente de vulnerabilidad comprende los factores relacionados con la sensibilidad del sistema socioecológico en el análisis y la capacidad de adaptación o afrontamiento del sistema. El componente de exposición puede estar conformado por uno o más factores. Se refiere a los elementos que pueden ser afectados. Los impactos intermedios no son un componente de riesgo en sí mismos, pero ayudan a comprender la relación causa-efecto que conduce al riesgo. Son una función de los factores de amenaza y vulnerabilidad y pueden ser influenciados por diversas medidas o acciones, a diferencia de las señales climáticas. El desarrollo de una cadena de impacto siempre comienza con la identificación de las amenazas o señales climáticas relevantes, así como los impactos y riesgos potenciales para el sistema que está siendo analizado. Por ejemplo, el riesgo de daño a la propiedad o la pérdida de vida debido a una amenaza climática específica. Las preguntas aquí son: ¿cuáles son los principales impactos y riesgos climáticos que afectan el sistema socioecológico de interés? ¿Qué amenazas relacionadas con el clima presentan un riesgo para el sistema? En el caso de nuestro ejemplo, el aumento de la precipitación en la temporada de lluvia se asocia con el riesgo de daños a la propiedad y pérdida de vidas debido a las posibles inundaciones que genera esta amenaza climática. Es recomendable redactar las amenazas y los factores de impacto intermedios como una situación crítica. En este caso, podríamos escribirlos como el aumento de los regímenes de precipitación. Posteriormente corresponde identificar los peligros e impactos intermedios. Las preguntas orientadoras para facilitar la reflexión en este momento son: ¿qué peligros relacionados con el clima presentan un riesgo al sistema de interés? ¿Qué impactos intermedios relacionan la amenaza o amenazas con el riesgo o riesgos? La señal climática relevante identificada, que en el caso de nuestro ejemplo fue aumento en los regímenes de precipitación, conduce hacia una secuencia de impactos intermedios. Siguiendo con nuestro ejemplo, los peligros podrían ser los niveles muy altos del agua, el incremento en la velocidad del flujo y las inundaciones producidas por el exceso de precipitación. Otros efectos intermedios identificados con el exceso del nivel de agua y el incremento en la velocidad del flujo son la erosión que genera la deposición de sedimentos y la sedimentación del lecho del río con la consecuente degradación del ecosistema acuático. Con los factores de riesgo y los impactos intermedios que hemos identificado, contamos con una buena base para determinar los factores relevantes de vulnerabilidad. Para determinar la vulnerabilidad del sistema socioecológico, que incluye la sensibilidad y la capacidad de adaptación y/o afrontamiento, podemos preguntarnos cuáles son los principales factores sociales y ecológicos que tornan vulnerable este sistema socioecológico y qué factores determinan las capacidades sociales para responder a las amenazas o para adaptarse a las condiciones cambiantes en el sistema. En este momento, es muy importante considerar el estado de los ecosistemas relevantes y sus servicios, particularmente los de regulación, y cómo estos pueden contribuir al aumento o mitigación del riesgo. La figura muestra la cadena de impacto complementada por los factores de vulnerabilidad relevantes, representados por la sensibilidad ecológica y socioeconómica del sistema y su capacidad de adaptación o afrontamiento. Vincular los factores de vulnerabilidad con los impactos intermedios ayudó en nuestro ejemplo para comprender la relación causa-efecto.
se observó que el efecto intermedio, erosión, en la cuenca no solo es el resultado de niveles muy elevados de agua e incremento en la velocidad del flujo, sino que también está directamente relacionado con la reducción del servicio ecosistémico, protección contra la erosión, el cual, a su vez, es afectado por la deforestación debido a los cambios de uso de suelo asociados al aumento de la producción agrícola. Todo esto a consecuencia de la fuerte dependencia de ingresos agrícolas en la cuenca. Otro elemento que se debe analizar es la relación entre el incremento de la velocidad del flujo de agua y la capacidad disminuida del ecosistema para retener y absorber esa cantidad adicional de líquido. Esto ocurre debido a la degradación de los humedales y franjas de infiltración que son consecuencia de la cercanía de las tierras agrícolas al río, así como el uso inadecuado de las llanuras de inundación. Lo anterior refleja la limitación de la capacidad de las personas, ya sea por desconocimiento o presupuesto, para realizar un manejo adecuado de las zonas del humedal y gestionar áreas naturales protegidas para este y otros fines. Para determinar los elementos expuestos del sistema socioecológico, podemos preguntarnos: ¿qué elementos del sistema socioecológico están presentes en lugares que pueden ser negativamente afectados por las amenazas climáticas? La exposición se refiere a la presencia de elementos relevantes del sistema socioecológico, gente, viviendas, activos pero también especies o ecosistemas, en lugares donde pueden verse negativamente afectados por las amenazas climáticas e impactos. En nuestro ejemplo, el ejercicio de lluvia de ideas con los actores clave reveló que en el pasado, los elementos frecuentemente afectados por inundaciones en la cuenca hidrográfica eran las personas viviendo en las zonas propensas a inundaciones, la afectación a las propiedades o centros de acopio y las plantas de procesamiento agroindustrial. Una vez identificado el riesgo, la amenaza climática, la vulnerabilidad y los impactos intermedios, pasamos a identificar las medidas de adaptación. En este momento, debemos preguntarnos qué medidas pueden ayudar a disminuir la vulnerabilidad, sensibilidad o la exposición en el sistema de interés. La cadena de impacto sirve como base para identificar esas medidas de adaptación. Los factores identificados en la cadena de impacto nos sirven como puntos de entrada para realizar una lluvia de ideas sobre las opciones o medidas de adaptación. Por ejemplo, de acuerdo con los expertos, el uso insostenible de las llanuras de inundación en la cuenca hidrográfica ha conducido a una degradación de los humedales en la zona y, en consecuencia, ha reducido la capacidad natural de retención. Algunos factores adicionales que contribuyen a la dimensión ecológica de la vulnerabilidad en la cuenca son la degradación de los ecosistemas de bosque, que resulta en la reducción del control de erosión, y los ecosistemas de río desconectados. Basados en la cadena de impacto, se identificaron las siguientes opciones de adaptación. Como alternativas de adaptación basadas en los ecosistemas, se encuentran las siguientes: restauración de humedales, estanques de retención, restauración de zona riparia, repoblación forestal o reforestación, y franjas de amortiguamiento a lo largo del río. Como alternativas convencionales tenemos las siguientes: desarrollo de capacidades, diversificación de los medios de subsistencia, comunicación y campañas de concientización. Ahora debemos seleccionar los indicadores para los componentes de riesgo climático identificados. En nuestro ejemplo, se construyen indicadores para la amenaza climática, vulnerabilidad y exposición a partir de los factores climáticos que tienen que ver con la precipitación y pueden ser medidos a partir de la construcción de métricas con base en la información cartográfica, bibliográfica u observaciones personales. En talleres y consultas con expertos locales del Departamento de Agua, del Ministerio de Medio Ambiente y líderes locales, se identificaron indicadores para los factores de vulnerabilidad. Por ejemplo, para el factor ausencia de estructuras elevadas y resistentes a la inundación, se seleccionó como indicador el porcentaje de edificios elevados con foco en las bodegas y centros de acopio, parte de las agroindustrias de las organizaciones de productores que son motor de la economía de la región. Este indicador representa un valor que tiene un significado preciso y claro. Un porcentaje alto disminuye la vulnerabilidad. Se identificaron 6 indicadores para factores de sensibilidad, 4 de capacidad y 3 de exposición. Finalmente, como anexo al informe,
Para cada componente de riesgo, los indicadores fueron colocados y evaluados en una matriz que muestra la unidad de medida, su categoría y su calificación, obteniendo de esta manera un valor de riesgo climático. Así pues, un diagrama como el que hemos descrito a lo largo del video puede ser de mucha ayuda para sistematizar los resultados del análisis. También podemos utilizarlo para definir algunas estrategias de mejoramiento que incluyan la dimensión climática en el fomento de las cadenas de valor prioritarias para los territorios.